va a liderar esta reunión. Bienvenida, Ori. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, damos inicio a la lectura. Súper, muchas gracias por estar aquí. Les voy a compartir mi pantalla y me gustaría que hagamos esta presentación lo más dinámica posible. Este artículo, en realidad, el que vamos a revisar, no es como los anteriores, no es la revisión de un algoritmo en especial, no es un solo trabajo el que se evalúa, sino más bien es la revisión de algunos proyectos que se han hecho y en base a esto se llega a una, se plantea, ¿no?, una hipótesis que dice que un modelo es mejor que otro, ¿no? Entonces, un poco va en ese sentido. Me gustaría que lo vayamos viendo. Lo que voy a compartirles no van a ser slides como las chicas, sino voy a compartirles el artículo como tal. Espero que lo tengan. También ustedes y bueno, pues comenzamos con esto. Si tienen alguna duda, consulta, pues adelante. ¿Ya? En el momento que ustedes tengan preguntas, me dicen nomás. Entonces voy a compartir el paper. Ok, bueno, comenzamos. El paper que vamos a revisar hoy día es modelos estadísticos y dos culturas, ¿no? En la parte del abstract, lo que nos está hablando un poco es sobre cómo está planteando dos tipos de algoritmos. Uno que es modelando datos, ¿ya? O sea, modelos estadísticos, y modelación por algoritmos o modelos de predicción. Entonces, lo que nos habla aquí un poco es que uno ha llevado a una teoría irreverente y a conclusiones científicas muy cuestionables. El otro argumento que pone para el paper es que se han impedido que los estadísticos vayan a utilizar modelos algorítmicos más adecuados, mejores, porque se han centrado en uno en específico, y poder incluso limitar el trabajo de estos algoritmos, de las personas sobre diferentes tipos de algoritmos. Entonces, aquí lo que nos comienza a hablar en la introducción, nos habla de los datos, ¿no? De cómo los datos son generados por una caja negra en algún sentido y que en el otro nos va a devolver algún valor, ¿no? Que son como variables independientes. Y luego vamos a tener las respuestas. Dentro de la caja negra, la naturaleza o el entorno funciona para poder asociar las variables predictoras. Entonces, tenemos dos objetivos de análisis de los datos. Primero, que es la predicción, para poder predecir cuáles van a poder ser las respuestas a futuras variables de entrada y extraer alguna información sobre cómo la naturaleza está asociando estas variables. Entonces, para esto hay dos tipos de enfoques que se están buscando. El primero es la cultura del modelado de datos. Aquí nos habla, por ejemplo, de cómo es, teniendo un set de datos en general, cómo definiendo un modelo, este modelo se va adecuando hacia los datos que tenemos o que se nos han presentado. Y esto es básicamente, para eso se utiliza la regresión lineal, la regresión logística o el modelo de Cox. Para la validación, ya es utilizando las pruebas de bondad del ajuste y el examen residual. Y la otra parte o el otro modelo es la cultura del modelo algorítmico, en donde realmente no se tiene es una caja totalmente negra, no sabemos qué hay dentro, qué puede haber, pero aquí lo que vamos a tener es que a través de una función, y sin saber mucho de cómo está funcionando internamente, vamos a poder predecir respuestas Y.
El modelo de validación aquí nos está indicando que está medido por una precisión predictiva. La población de cultivo es el 2% de los datos estadísticos y en otros campos. Bueno, y aquí es en donde comienza a hablar sobre las teorías irrelevantes que los científicos han tenido que cuestionarse, ¿no? En esta etapa. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que varios estadísticos están utilizando modelos algorítmicos más adecuados. Se ha impedido que los estadísticos trabajen en problemas nuevos y interesantes, ¿no? Después aquí nos hace una revisión sobre cómo ha llegado, o sea, más o menos nos está dando en el paper qué es lo que ha considerado para poder llegar a una definición, ¿no? Nos dice que ha estado en la universidad, luego ha trabajado en algunos proyectos individuales, etc. Lo que vamos a revisar de esto son algunos proyectos que primero se han hecho en un entorno laboral. ¿Ya? En este entorno nos habla del proyecto Ozono. En este proyecto, no sé si algunos de ustedes han escuchado, en 1960 ha habido serios problemas con el calentamiento global, ¿no? En donde en Estados Unidos, sobre todo, han habido muchas restricciones acerca de que no se conduzca a casa en ciertas horas, de que los niños se queden en casa y se había desalentado a la gente a que pueda hacer ejercicios fuera. Y esto era porque había en el entorno los automóviles, por ejemplo, que a través del escape por el calentamiento global sacaban mucho dióxido de carbono que se elevaba en el aire y por la temperatura y por el sol se convertía en ozono y había en el ambiente gran cantidad de ozono que era perjudicial para las personas. De eso trataba este proyecto. Entonces, ellos decían, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo va a ocurrir esto? ¿Ya? ¿En qué momentos es que tenemos que decirle a las personas que, pues, que tomen esas previsiones, ¿no? De que no salgan afuera, de que traten de no conducir en esas horas, en determinadas horas, no porque sea malo en realidad conducir, sino porque están ayudando a que este ciclo se produzca, ¿no? De que salga el aire contaminado, el dióxido de carbono, de que se eleve y de que se convierta en ozono y haya más cantidad de ozono en el ambiente, ¿no? Y eso entra en un círculo. Entonces, la solución era tratar de encontrar un modelo, ¿ya? En donde puedan encontrar estos elementos tóxicos en el ambiente y a través eh, de la evaluación de ciertos compuestos químicos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han hecho? Han creado una base de datos, ¿ya? De horas pico, de a qué hora de qué hora comenzaban los problemas, ¿ya? Y se han dado cuenta de que cuando esto pasa, o sea, está sucediendo este proceso, tenía que haber compuestos halógenos, ¿no? Compuestos halógenos como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Entonces, han creado una revisión de más de 30,000 compuestos químicos para que puedan comenzar a evaluar. Entonces, el modelo lo que tenía que determinar, la salida del modelo era si contenía estos compuestos halógenos o no. Entonces, se han centrado en el cloro porque se han dado cuenta que el cloro era uno de los compuestos que más problemas o sea, que había más presencia de cloro cuando había mayor cantidad de hidrógeno, ¿no? Entonces, al realizar su evaluación, entonces han comenzado a aplicar ecuaciones lineales, ya como teníamos aquí en la primera parte del ese nos dice, ¿no? Regresión lineal, regresión logística, y se han dado cuenta ya de que después de tener por 7 años, si más no me equivoco, por 7 años han evaluado, han obtenido todos estos datos, se han dado cuenta que no funcionaba. Los algoritmos que han utilizado no han tenido ningún éxito.
en el sentido, en poder obtener ese valor Y y decir, sí, a esta hora, en este momento, va a suceder esto y por lo tanto tenemos que proteger. Siempre que han dado resultados de decir, en este momento va a pasar, ha habido un alto porcentaje en donde han fracasado. Pese a que los resultados en la parte de modelo, en la parte del análisis, daban que era positivo, pero en la realidad nunca ha sucedido, no han podido determinar esa ecuación mágica, por decirlo de alguna forma, en que puedan predecir estos momentos. Entonces ahí han visto que tal vez esto no era lo correcto y el proyecto, en realidad, el proyecto de ozono ha fracasado. ¿Ya? El segundo proyecto, perdón, me mezclé entre dos proyectos. Pero bueno, en el proyecto del cloro, el proyecto de cloro es en que no ha tenido mucha solución del ozono. Pero me estoy confundiendo un segundito, perdón. Sí, es que son dos proyectos. El otro era del cloro, en donde han revisado la evaluación. En los dos proyectos han utilizado regresiones lineales y en los dos proyectos no ha tenido ninguna, no ha tenido el nivel de accuracy de la predicción que estaban realizando, no se ha podido hacer. En los dos han utilizado regresiones lineales y han visto que no funcionaba, ¿no? En esos momentos. Después ha habido un tercer proyecto que era sobre perceptrones y sobre el análisis estadístico, en donde aquí lo que estaban buscando era utilizar, un segundito, cuando trabajar con datos, ¿no? Entonces, en un entorno laboral, después de trabajar con estos proyectos, se ha encontrado con que era interesante, el problema era tratar de encontrar una solución, ¿no? No importa cuál sea el camino, pero encontrar una solución. Tratar de vivir con los datos con los que se tiene, buscar un modelo que dé una solución, no importa si es que es algorítmica o de datos, y la precisión predictiva en los conjuntos de prueba que sean de acuerdo con un buen modelo. Y básicamente que las computadoras eran algo imprescindible. Entonces, de ahí se ha tenido otros proyectos, pero ya en un entorno más académico. En este entorno académico han habido una pregunta a la que se ha dado cuenta que era lo que tenía que responder, ¿no? ¿Cuál es el modelo para los datos? O sea, ¿cuál ha sido el problema por los cuales estos dos proyectos anteriores no habían resultado? Y es que básicamente eh, en, en la estadística, y si reconocen esta fórmula, ya, lo que se está tratando de hacer es que se encuentre una función en base a ciertos datos. Pero si los datos tienen algún bias, esto no va a funcionar. Se necesita realmente entender a los datos. Habían estadistas que explicaban aquí que realmente no conocían el problema, no conocían los datos, pero los datos a fondo, ¿no? Pero se centraban en que el modelo estaba representando a los datos, lo cual era cierto, y que si se tenía un modelo básicamente revisado, evaluado, limpiado y etcétera, seguir con todo el proceso, iban a tener buenos resultados. Pero los datos que se generaban de este modelo, porque a partir de esto se puede, una vez que tienes un modelo, puedes ir generando datos nuevos para poder tratar de predecir cuáles van a ser los siguientes datos que vienen a través de esto. Se pueden, se pueden derivar de pruebas de hipótesis en intervalos de confianza, distribuciones de la suma de cuadrados residuales
pero al final, cuando se utilizaban estos modelos en un R cuadrado, ¿no? Los resultados que se encontraban estaban más cerca del 0 que del 1. O sea, a nivel multidimensional, cuando ya se utilizaban muchas variables, no tenía ningún resultado, ¿no? Y ese era precisamente el por qué los modelos anteriores, los proyectos anteriores, no le habían votado resultados correctos. Y entonces comenzaron a preguntarse ya, si estos modelos o estos datos en realidad que tenían recopilados podrían responder a las preguntas, ¿no? A lo que a lo que estaban buscando en los proyectos, ¿no? Porque para cuando tú te planteas un proyecto, lo primero que necesitas formular es una pregunta. ¿A dónde estoy apuntando? ¿Qué es lo que quiero descubrir de este set de datos? Pero muchas veces centrarse solo en todos los datos puede ser que los datos que tienes no te respondan a la pregunta que estás formulando. Y ese precisamente era el problema. Y en los modelos de regresión lineal y estaban ajustándose a los datos, por lo tanto, no se tenían resultados correctos. Entonces, ¿qué problemas se encontraba en estos modelos que se ajustaban a los datos? ¿No? Y aquí nos habla de Moster y Churki en 1977 han analizado muchas de las falacias que se hablaban en regresión, ¿no? Entonces decía, toda el área de regresión es guiada. La regresión está plagada de dificultades intelectuales, estadísticas computacionales y temáticas, o sea, no solamente es un modelo. Y en una discusión posterior, ya, en un seminario en Berkeley, uno de los padres del análisis residual admitió que realmente no podría descubrir la falta del ajuste con más de 4 o 5 dimensiones. Entonces, ¿cuál era el planteamiento que estaban comenzando a hacer aquí? Era que necesitaban dividir el set de datos en dimensiones que realmente sean útiles. No todas las dimensiones que se tienen al final resultaban interesantes para los resultados que se estaban buscando. Y la forma de validación que se tenía era el análisis de residuales, que permitía cotejar si las suposiciones del modelo de regresión se cumplían o no se cumplían. Básicamente con esto se podía detectar si la relación entre variables X y Y era lineal, si había normalidad en los errores, si habían valores anormales en la distribución de errores, si había una varianza constante, ¿ya? Y si había independencia en los errores. Después, cuando comenzaron a revisar más profundamente en la predicción prescriptiva, la forma más obvia, la que tenían, era emular una caja, ¿no? Del tipo en donde tenías a la naturaleza, tu entrada y la salida, ¿no? Igual que en la primera parte que estábamos viendo, ¿no? En una caja en donde pudiéramos, lo importante de esto era que pudiéramos entender cuál era el proceso para poder obtener el dato Y desde el dato X. Pero habían ciertas limitaciones en estos modelos, ¿no? Y había un dicho que hace mención en el paper, en lo que dice, si todo lo que un hombre tiene es un martillo, entonces los problemas parecen ser los clavos. Entonces esto lo que hace es sesgar hacia ciertos problemas y no poder abrirse hacia problemas que teóricamente con las herramientas que teníamos no podíamos resolver. Entonces, a partir de ahí se ha planteado un modelo algorítmico. En 1980 han aparecido dos poderosos algoritmos nuevos para ajustarse a los datos, que eran las redes neuronales y los árboles de decisión. Y se caracterizaba una gran fortaleza en estos algoritmos como predictores. La convergencia era si eran iterativos y lo que daban una nueva predicción predictiva. Entonces, de aquí habían desarrollos
emocionantes que en las se habían aprendido 3 lecciones. La primera era sobre el algoritmo de, bueno, Rashomon, en donde hablaba la multiplicidad de múltiples modelos. Ocamp, que nos hablaba del conflicto entre la sencillez y la precisión, y Bellman, que hablaba de la dimensionalidad, que si era una maldición o una bendición. Entonces, Rashomon habla acerca de los puntos de vista, en realidad. Él comenta cómo había una película, ¿ya? Una película japonesa en la que 4 personas desde diferentes puntos de vista eran testigos de un incidente. Una persona había muerto y la otra había sido supuestamente violada. Y cuando fueron a declarar en la corte, todos relataron los mismos hechos, pero los relatos eran diferentes. Entonces, esto le abrió a él un mundo en donde no solamente se podía tener un solo camino para poder llegar a un resultado, ¿no? Podías tener diferentes modelos en donde el nivel de error sea mínimo. Entonces, él decía, que esto podía ocurrir en los árboles de decisión y las redes neuronales. Sí, ¿y cómo se podía obtener estas diferentes versiones? Era, si tenías un set de datos y proponías un modelo, ya sea de redes neuronales o de árboles de decisión, y comenzabas a quitar el 3% de los datos, cada vez obtenías modelos diferentes. Pero esto se tenía que realizar en un proceso totalmente aleatorio. No significa que vas de tu total de datos, vas quitando el 3% y te queda 97 y luego 90 y, ya me olvidé sumar, 94, 91 y así, ¿no? Vas, vas reduciendo. No era así, si no tienes el 100%, aleatoriamente sacas un 2 o un 3%, y del total, otra vez del 100%, aleatoriamente vas a sacar otro 2 o 3% y se van planteando diferentes modelos. En ese sentido, era que se planteaban diferentes puntos de vista de un mismo modelo. Entonces, él habla en donde los árboles de decisión, por ejemplo, nos ofrecen una gran visibilidad de los datos. Puedes ver por dónde está haciendo, qué tipo de decisiones se están tomando desde la generalidad hasta que puedes obtener tu resultado final. Y, pero también nos dice que al hacer todos estos modelos, quitando diferentes datos y teniendo varios árboles de decisión, en realidad lo que vamos a tener es un bosque. En este bosque, el error va a ser el promedio de los errores de todos los pequeños árboles de decisión, el cual es inferior a si solamente tuviéramos un solo árbol de decisión, porque estamos obteniendo estamos obteniendo resultados, los cuales se están validando y al final se está obteniendo un solo resultado, pero obteniendo de esta generalidad, ¿no? De árboles, de los resultados que están obteniendo cada uno. Y eso era de lo que hablaba Rashomon. La siguiente parte era del dilema de Ocamp, ¿ya? En donde él hablaba, ¿no? De lo que decía Ocamp era el conflicto entre la sencillez y la precisión. Si bien es cierto que los árboles de decisión son súper visibles, es muy sencillo tratar de entender qué es lo que está sucediendo, es muy complicado tratar de entenderlos, ¿no? Porque muchas veces tienen un nivel de profundidad muy grande dependiendo también del número de variables que se pudiera tener. Entonces, él, en el dilema de Ocamp, lo que nos habla es sobre los predictores complejos, ¿no? En donde se puede, muchas veces él dice, puede ser desagradable tratar de trabajar con todas estas dimensiones. Entonces él comienza a plantear por qué no se hacen divisiones de estas decisiones. Pero el problema también aquí se plantea es,
mientras mayor cantidad de información tenemos, entonces tenemos mayor cantidad de valores con los cuales nos pueden ayudar a encontrar el camino para poder encontrar la solución correcta y que no descartemos una dimensión que podría ser importante. Y él habla de que no solamente sería interesante tener esas dimensiones y partirlas, sino tratar de crear más dimensiones a partir de las dimensiones que ya tenemos. De forma que algunas de ellas van a ser, van a corresponder los unos con los otros y vamos a poder obtener diferentes versiones de la verdad, pero que van a ser aplicables en la división de estos set de datos, ¿no?, que vamos a tener. En una primera etapa, lo que se trataba era de evitar tener tantas variables, ¿no? Y tratar de obtener y simplemente limpiar los datos y quitarse la mayor cantidad de datos. Entonces, por esto mismo, lo que se ha planteado es los vectores de dimensionalidad, ¿no? Entonces, lo que él decía era lo que les estaba comentando, ¿no? Se dividían las dimensiones, o sea, los datos que tenemos en C de datos, tratar de encontrar las funciones que los representara y obtener un vector a través de esto que pudiera representar a las diferentes versiones que se tienen, el que fuera más representativo de todos estos datos. Y de esa forma era que se podría evitar eliminar dimensiones que en algún momento fueran útiles, pero al mismo tiempo reducirlas, ¿no? Bueno, si es que alguien no ha entendido esta parte, sería bueno que me lo cuente. No sé si lo he explicado bien ahora, si no lo han entendido, si nadie dice nada, supongo que lo han entendido. Ok, parece que está. ¿Puedes repetir, por favor? Ya, en lo que estábamos, ¿qué parte has entendido para que pueda completar a lo que me está, a esto? Nos estamos mostrando el tema de la gráfica, entonces quisiera ver cómo se puede optimizar. A ver, le repito lo que más o menos habíamos dicho. Tenemos un set de datos de n dimensiones. Entonces, Ocamp dice, tener tantas dimensiones puede ser una bendición y una maldición. Una bendición en el sentido en el que mientras más dimensiones tengamos, tenemos un mayor set de datos con los cuales analizar y por lo tanto podemos llegar a predecir los datos que nos interesen. Pero por otro lado, tener tantas dimensiones puede llegar a ser un problema porque al final, ya la evaluación de todas estas dimensiones puede que nos lleve a errores para poder encontrar el resultado que estamos buscando. Entonces, lo que él plantea es que se dividan estas dimensiones, como en C de datos, en diferentes. Pero para no perder estos datos, lo que también plantea es que se puedan obtener más dimensiones de las dimensiones existentes, de forma que podamos tener datos representativos de estos y que alguna de las versiones con las que estamos buscando o que las que estamos encontrando lleguemos a, nos sirva para poder buscar el resultado final. Entonces, en el gráfico lo que tenemos son la explicación más o menos de un vector que puede llegar a representar a un set de datos o varios y que podamos encontrar un vector que sea óptimo para los set de datos que tenemos. Entonces, de eso habla un poco y es los vectores de dimensionalidad. Luego se habla de lo que son las cajas negras, ¿no? Cómo obtener datos o información desde las cajas negras. Entonces, el dilema que se había planteado, que uno o varios modelos que puedan emular a la naturaleza en términos de precisión predictiva, son también complejos e inescrutables, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, estas dos representaciones en donde la naturaleza forma las salidas y a partir de las entradas X por medio de una caja negra, ¿ya?
de interior complejo y desconocido. Pero tenemos métodos actuales de predicción precisa que también son cajas negras y complejas, ¿no? Que son los vectores de redes neuronales o los de árboles, ¿no? También los de, lo que hemos dicho ahorita, los vectores de dimensionalidad. Entonces, el objetivo al final no debería ser que, bueno, es lo que plantean, ¿no? No debería ser la interpretabilidad que tenemos sobre los datos o sobre la caja negra, sino que la información que vayamos a obtener sea precisa. Entonces, muestra que los bosques aleatorios que se han aplicado a un conjunto de datos ya pueden brindar información confiable sobre diferentes fortalezas, ¿no? De las covariables, que los modelos de regresión logística. En este segundo nos muestra que se puede dar información interesante que podría ser no revelada por una regresión logística. O sea, no sabemos cómo lo ha hecho. Y hay un tercer planteamiento que dice que la tercera una aplicación de MicroRise donde es fácil concebir el modelo de datos que se pueda descubrir de forma similar. Entonces aquí habla de estos tres ejemplos con los cuales de los cuales nos está mostrando estos tres resultados que hemos hablado, en donde aquí nos habla, por ejemplo, de un set de datos de médicos, en donde se está tratando de verificar si una persona va a llegar a vivir o a morir. Entonces hace una evaluación aplicando lo de los bosques, o sea, generar datos de árboles de decisión, pero cortando los C de datos, ¿ya? Al final lo que nos dice es que va a mostrar datos, o sea, hallando de esta forma, el nivel de error es mucho menor que utilizando la regresión logística, ¿no? Ese es el summary de esta parte, ¿no? Nos habla que la regresión logística, por ejemplo, aquí, a ver, si tenemos... Un segundito, aquí está. Se han extraído 500 muestras de los datos originales y se han obtenido diferentes propuestas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ellos han encontrado que hay 4 valores que son importantes, ¿no? Y no hablan mucho sobre qué tipo de datos tiene, o sea, si quieren revisar, hay un paper que está aquí, que es en donde habla específicamente sobre este proyecto que han hecho, pero aquí no nos habla específicamente sobre los datos ni las variables de lo que están tratando, ¿no? Solo nos dice, por ejemplo, analizaron datos y han concluido que las variables importantes eran el 6, el 12, el 14 y el 19, y que su precisión predictiva era del 20%. Y en este caso ellos han aplicado una regresión logística y aquí han seleccionados, y aquí han encontrado unos valores diferentes en donde las variables importantes eran la 7 y la 11, pero el porcentaje de accuracy que tenían aquí era del 22%. Entonces es mucho mayor que el 20% que habían obtenido antes. Entonces, luego han utilizado los bosques aleatorios y han visto la tasa de error predictivo de los bosques aleatorios evaluada promediando los errores de más de 100 ejecuciones y cada vez era del 10%.
en los datos de test. Y por lo tanto, aquí dice que han habido el 30% de reducción desde del error de la regresión logística. Entonces aquí nos está mostrando, por ejemplo, que ha habido una reducción bastante significativa utilizando los random forests o los bosques aleatorios eh, respecto de la regresión logística. Luego habla de un segundo ejemplo en donde están explicando algunas variables, han obtenido algunos datos, pero el resultado de esto, si vemos esta gráfica, es que para la variable 2, por ejemplo, este valor 2, estos datos son los datos de los errores y estos otros eran los datos de otro clúster en donde eran los aciertos, si mal no me equivoco. Entonces, para la variable 2 había una gran, o sea, tiene tanto aciertos como errores, ¿no? En un valor similar. Y lo que nos habla aquí es de que utilizando regresión logística, no se hubiera podido encontrar esto. Entonces aquí la parte de los Random Forest nos ha dado una información que no hubiéramos podido obtener, ¿no? Lo mismo pasa con otras variables, ¿no? Y además nos habla sobre el tercer ejemplo, que es una aplicación de microarrays de datos donde es difícil encontrar información similar. Bueno, y finalmente este artículo lo que trata de mostrar que está muy a favor sobre las cajas negras, en resumen, ¿no? En donde, como dice en una parte, no importa, ¿ya? Si es que podemos interpretar o no interpretar el proceso de los datos, lo importante es la precisión de la predicción. Y creo que en esa frase se puede resumir todos los pasos que se ha ido haciendo aquí. Y bueno, básicamente eso es de lo que habla el paper. Personalmente me ha parecido interesante desde el punto de vista en que es complicado a veces tratar de analizar varios proyectos. Hay otras páginas más después de esto, pero habla sobre los comentarios que diferentes personas han tenido sobre este paper, o sea, otros investigadores. Algunos están en contra, algunos están a favor, porque algunos dicen la regresión lineal, ¿ya? Es algo que se ha estado utilizando mucho tiempo. Las redes neuronales y árboles de decisión es algo nuevo, dicen. Y muchas veces siempre pensamos que lo nuevo siempre es mejor que lo antiguo. Pero también en otros puntos hemos visto que nos ha mostrado mediante el artículo que en algunos procesos de algoritmos obtenidos de regresión logística podemos obtener buenos resultados, ¿no? Depende del problema. Pero siempre es importante centrarse en los datos y su significado, no solamente en el modelo. Si bien la parte de limpieza es importante en base a los resultados que estamos obteniendo, los modelos no son lo único, ¿no? Necesitamos entender el contexto, tratar de tener nuestros datos balanceados, porque habla también de un ejemplo en una prueba que habían hecho con regresión logística del contrato de algunas de personas en recruitment, y una de las variables que era una variable principal era el género. Se importaba si es que fuera hombre o mujer para poder contratar o no a esa persona.
Entonces, eso es. No sé si tienen alguna consulta, duda, o han leído el paper y tienen un punto de vista diferente. Tani, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo- ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, la verdad este paper es realmente muy interesante porque básicamente pienso que, bueno, en este paper, ¿cuánto se escribió? Esa fue una pregunta, no me fijé cuándo se había escrito, pero debe ser de los 80s o alguien si me corrige. A ver, según lo que habla, probablemente sea de los mediados de los 80, porque habla de datos del 84, por ejemplo, y de Sí, algunas otras referencias, pero no habla de datos recientes, ¿no? Porque sabemos árboles de visión, redes neuronales. I mean, incluso habla del 2000, aquí. perfecto. Entonces, Sí. lo interesante de esto es justamente esa diferencia, ¿no? Que existe y que actualmente pienso que es un trade-off entre utilizar un modelo paramétrico en el cual se tiene que realizar estimación de parámetros, como ser una regresión lineal, una regresión logística, específicamente todos los modelos lineales o sea, la idea es justamente estimar ese parámetro de alguna manera. Y en tanto que por otra parte tenemos los modelos que son más complejos, como las redes neuronales, los árboles de decisión, digo, los métodos de ensamble en realidad, ¿no? Todo lo que son los métodos de ensamble, el Random Forest, XGBoost, todos ellos que son más complejos, pero que son difíciles de entender justamente por esa naturaleza de complejidad que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que esto habría que verlo como un trade-off en el que, por un lado, puedes irte con un método paramétrico, pero ¿qué es lo que ganas? Es interpretabilidad. Entonces, en modelos que tienen que ver, modelos econométricos o modelos que se manejan en el ámbito financiero, creo que es justamente por la interpretabilidad es que se mantienen todavía, porque estos modelos están sujetos en el entorno financiero, por lo menos, a auditorías. Entonces, bien complicado decir, si haces un modelo de credit scoring, digamos, para algún cliente, es bien difícil decir a un auditor que, bueno, esto es una caja negra y no sabemos cómo funciona, ¿no? Entonces, normalmente ahí se tiene que utilizar algún método paramétrico, que básicamente es una ecuación, en la cual tú puedes darle una interpretación, ¿no? Puedes decirle, si incremento un boliviano o si incremento un boliviano de ingreso de este cliente, va a ocasionar que mi variable predictora se mueva de cierta manera. Entonces, hay una relación que existe ahí. En tanto que cuando estamos hablando de redes neuronales, o algún método de ensamble, no sucede eso, ¿no? Simplemente yo digo, esta persona se va a ir o no se va a ir, si estoy hablando de un modelo de churn, digamos, en un banco, en el mismo caso, o en una empresa de telecomunicaciones, entonces nos vamos más a la precisión, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante de este artículo y que actualmente se sigue manejando eso, ¿no? Y también, y eso me pongo a memoria, justo hace unos años participé en un proyecto con una consultora que hizo justamente un modelo y lo hizo justamente utilizando modelos lineales, ¿no? Entonces ellos estaban 100% centrados en la parte de modelos lineales, pero al final no entró en producción, o sea, nunca, no se logró, no se logró entrar en producción, hicieron un excelente trabajo, era una consultora norteamericana, y recuerdo que el data scientist principal había estudiado en el MIT, todo un genio, pero él abogaba siempre a la parte de la parte del modelo lineal, entonces sí nos dio la capacitación incluso con modelos lineales hechos en Excel, pero capísimos, lo podía hacer en Excel, una regresión lineal utilizando multiplicaciones de matrices, ¿no? Entonces, pero no llegó a producción. Eso es lo que me parece me extraño, ¿no? Mientras que utilizando modelos que son, dejamos la interpretabilidad y decimos directamente vamos a hacer un modelo que sea lo más preciso posible, entonces normalmente los métodos de ensamble son los que triunfan, o sea, un random forest, un XGBoost,
en clasificación binaria, por lo menos, es por default, o sea, lo que sabemos que va a funcionar, así ya sin necesidad de hacer o se hace algunas comparaciones también con modelos de logístico binario, digamos, pero normalmente siempre ganan los random forest o los XGBoost. Entonces, eso me ha parecido muy interesante y todavía actualmente aplicable, ¿no? A la coyuntura actual. Entonces, pienso que cuando se trata de interpretabilidad, habría que ir con un modelo paramétrico, pero si queremos solamente ver el accuracy y que sea lo más, incluso rápido, yo diría, nos vamos por un modelo de ensamble o más complejo, ¿no? Entonces, eso me parece re interesante del artículo. Gracias. Creo que estás en mute. Se levantó la mano. Dale, Grisel. Gracias, buenas noches a todos. Eh, bueno, me pareció muy interesante el artículo. La verdad es que muy antiguo, pero, o sea, me sentí muy identificada con el final, en el cual como que se decantan más por las cajas negras. Porque para hacer, o sea, yo que más con datos, trabajo con imágenes y como que para hacer un tipo de interpretación, sí, no sí o sí, pero es como que, mm, que, no sé, trabajamos con deep learning, con modelos que ya son como que más profundos, porque no terminamos de entender cómo son los datos, ¿no? Porque no somos especialistas en esa área, por ejemplo, de imágenes. Entonces, me ha gustado mucho, o sea, ha sido bien interesante cómo se ha debatido sobre tipo un enfoque más conservador, ¿no? Y después los resultados con un enfoque ya más ah, progresivo, que bueno, ahora se utiliza más ese enfoque como que para investigación, yo diría, ¿no? Más que para industria. Exacto. Pero una cosa que me gustaría que tal vez comencemos a ver es, o que este paper no toca y que recién se está comenzando, es sobre la inteligencia artificial responsable, ¿no? En donde nos habla de algunos criterios en donde deberíamos poder entender cuáles son las variables que se están tomando en cuenta, porque en el caso, no recuerdo en qué parte está del paper, pero del caso de que les estaba hablando sobre el recruitment que hace, y que una de las variables importantes sea el género, entonces eso llama la atención. Tal vez tratar de tener siempre una base de datos balanceada, si bien es complicado poder mostrar la interpretabilidad o qué hay dentro de la caja negra, cómo ha funcionado, tal vez sí estar seguros de que nuestras variables y los resultados o los parámetros que al menos son los más importantes para poder encontrar un resultado final, estén balanceados, ¿no? No solamente considere un género, porque el por qué es básicamente porque la base de datos puede que no haya estado balanceada, ¿no? La mayor parte de cantidad de personas que se han contratado probablemente hayan sido varones y por eso es que en su respuesta después del análisis esté buscando que sea varón. Esa es una probabilidad, no que realmente las mujeres seamos malas en alguna tarea o labor o lo que sea, sino de los datos en el pasado. Y tratar de entender mediante estos mismos algoritmos que nos digan que nuestros datos al final están balanceados o no, mediante tal vez este tipo de datos, sería interesante, ¿no? ¿Algún otro comentario más? Súper. Bueno, pues ha sido, como han dicho, un paper muy interesante. Nos ha llevado desde el principio, pues, es un poquito antiguo, de cómo ha ido avanzando, sobre cómo se han ido utilizando los
los modelos, los puntos de vista, cómo ha ido un poco tal vez evolucionando hacia qué es lo que estamos utilizando y tal vez nosotros nos planteemos cuáles tendrían que ser los siguientes pasos, ¿no? Los animo a que puedan leer los comentarios de los otros, de los investigadores que habían, que está al final, para poder, eso también nos va a dar luces sobre cuál era el pensamiento y en algún caso también habían personas que estaban viendo el futuro, ¿no? Cómo iba a funcionar y estaban tratando de ir por ese camino de las redes neuronales. Entonces, creo que eso es todo. Evita. Muchas gracias, Ori, por tu participación. Bueno, muchas gracias por tu participación, Ori. Fátima se acaba de unir. Bueno, y les animamos también para que puedan participar para la siguiente sesión. Nos tocaría leer el 5º paper. No sé si alguien se anima, como el anterior Natalie mencionaba. Tenemos 10 créditos para los Quick Labs. Entonces, aquellas personas que se animen a liderar la siguiente lectura, entonces pueden acceder a alguno de estos créditos. Como ven en la presentación, les estamos señalando la URL del paper y de ahí podrían descargarlo, ¿no? Eso sería todo, Ori. Moni, muchas gracias. No sé si tienes algo que adicionar. O tal vez, Ori. Sí, no, está bien. Gracias a todos por su participación y bueno, pues nada, nos vemos en la siguiente sesión y pues con el siguiente paper que seguramente va a estar igual de interesante que los anteriores. Sí, anímense Bueno, a leer un paper, no hay mejor forma de entender los problemas que tratar de explicarlos. Gracias, Ori. Gracias, chicos. Nos vemos la siguiente. Gracias, chau, chau. Muchas gracias.